Si creen que la guerra terminó para todos cuando cayó Berlín, no conocen la historia de las mujeres que continuaron luchando. Mientras los soldados regresaban a casa, algunas viudas tomaban sus propias armas. Un disparo certero en la nuca. El cuerpo de un hombre cae sobre la nieve en un oscuro callejón de Múnich. A su lado, una nota escrita a mano, por los niños del Lídice. La persona que apretó el gatillo no era un agente del Mossad, ni un soldado aliado rezagado, era una mujer de 29 años llamada Lidia Kovac, cuyo esposo e hijo habían sido ejecutados en esa aldea checa 3 años antes. Y no actuaba sola. Bienvenidos a La venganza de las viudas, la historia de mujeres que, cuando los tribunales de Nuremberg apenas comenzaban su labor y miles de criminales nazis se escabullían a través de las grietas del caos de posguerra, decidieron que la justicia no podía esperar. Formaron una red implacable unida por el dolor y guiada por un propósito: encontrar a quienes destruyeron sus familias, sin importar dónde se escondieran. Mientras los registros oficiales hablaban de operaciones militares para capturar criminales de guerra, en las sombras operaba esta hermandad de vengadoras que dejaron un rastro silencioso por toda Europa. Sus historias permanecieron sepultadas por décadas, consideradas demasiado incómodas para la narrativa de reconciliación de posguerra. Hoy vamos a revelar estas historias extraordinarias de resistencia, dolor y venganza. Historias que cuestionan nuestra comprensión de la justicia y nos obligan a preguntarnos: ¿qué haríamos nosotros en su lugar? Para entender cómo surgió este grupo de mujeres vengadoras, debemos remontarnos a los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, cuando la derrota de la Alemania nazi era inminente. El Tercer Reich colapsaba, pero en su caída, los oficiales y soldados de las SS, la Gestapo y otros organismos responsables de atrocidades masivas comenzaban a desaparecer. La mayoría de estos hombres sabían que serían perseguidos por sus crímenes. Muchos quemaron sus uniformes, descartaron sus documentos y se mezclaron con la población civil. Otros utilizaron lo que se conocería después como la Ruta de las Ratas, una red de contactos y rutas de escape que permitió a miles de nazis huir a Sudamérica, Oriente Medio y otros lugares donde podrían comenzar nuevas vidas con identidades falsas. Mientras tanto, Europa era un continente devastado. Ciudades enteras yacían en ruinas, millones de personas estaban desplazadas, y las familias buscaban desesperadamente a sus seres queridos entre los escombros. Entre estas personas se encontraban mujeres que habían perdido todo: sus esposos, sus hijos, sus hogares y su sentido de seguridad. Lidia Kovac, a quien mencionamos al principio, era una de ellas. Originaria de la pequeña aldea de Lídice en Checoslovaquia, Lidia había experimentado una de las masacres más brutales de la guerra. En junio de 1942, como represalia por el asesinato del oficial nazi Reinhard Heydrich, los alemanes arrasaron completamente Lídice. Todos los hombres mayores de 15 años fueron ejecutados, incluyendo a Pavel, el esposo de Lidia. Su hijo de 8 años, junto con otros niños que los nazis consideraron no aptos para la germanización, fue enviado a campos de exterminio. Las mujeres fueron enviadas a Ravensbrück, un campo de concentración para mujeres. Lidia sobrevivió a Ravensbrück. Cuando fue liberada en abril de 1945, era una mujer completamente diferente. Durante su tiempo en el campo, había visto tal nivel de crueldad que algo fundamental se había transformado en ella. Ya no era la joven maestra rural que había sido. Ahora era una superviviente con un único objetivo. No quedaba nada de mi antigua vida, escribiría después en un diario que sería descubierto décadas más tarde. No tenía familia a la que volver, ni casa donde vivir. Solo tenía nombres. Los nombres que las otras prisioneras susurraban en las barracas por la noche. Los nombres de quienes nos habían hecho esto. Otra de estas mujeres era Rachel Silberstein, una judía polaca de Varsovia. Rachel había sido una talentosa violinista antes de la guerra. Cuando los nazis invadieron Polonia en 1939, su esposo David, profesor de matemáticas, se unió a la resistencia. En 1943, fue capturado por la Gestapo. El oficial a cargo de su interrogatorio, Karl Müller, era conocido por su brutalidad. David murió después de días de tortura, sin revelar información sobre sus compañeros. Rachel logró sobrevivir escondida con la ayuda de una familia católica. Cuando Varsovia fue liberada, descubrió que había perdido a más de 30 miembros de su familia en el Holocausto. Solo ella quedaba. No tenía miedo de morir, contaría más tarde a su confidente. Ese miedo lo perdí cuando me enteré de lo que le habían hecho a David. Lo que temía era vivir en un mundo donde hombres como Müller pudieran simplemente desaparecer y comenzar de nuevo como si nada hubiera pasado.
La tercera fundadora de lo que se convertiría en una red de cazadoras de nazis fue Simone Duchamp, una francesa que había sido parte de la resistencia. Su esposo y su hermano habían sido delatados por un colaborador llamado Henry Lafont, y posteriormente ejecutados por los alemanes. Simone había continuado su trabajo en la resistencia, desarrollando habilidades en espionaje y comunicaciones clandestinas que resultarían invaluables después. Estas tres mujeres se conocieron en un centro de refugiados en Múnich en el otoño de 1945. Cada una había llegado allí siguiendo pistas diferentes sobre los hombres que buscaban, hombres que ahora vivían cómodamente bajo identidades falsas mientras Europa intentaba reconstruirse. Nos reconocimos al instante, recordaría Simone años después. No por nuestras caras, sino por la mirada en nuestros ojos. Todas teníamos esa misma mirada. La mirada de alguien que ya no teme a nada porque ya ha perdido todo lo que podía perder. Las tres mujeres comenzaron a compartir información, contactos y recursos. Pronto se dieron cuenta de que no eran las únicas con este objetivo. En diversos centros de refugiados, hospitales y oficinas de registro de toda Europa, había mujeres como ellas, recopilando nombres, direcciones y detalles aparentemente insignificantes que podrían conducir a los hombres que habían destruido sus vidas. Así nació lo que ellas llamarían la Hermandad, aunque los pocos hombres que llegaron a conocer su existencia las llamaban las Euménides, por las diosas griegas de la venganza. Para finales de 1945, la red contaba ya con casi una docena de mujeres. Cada una aportaba diferentes habilidades y conocimientos. Elena Markova, una ex enfermera soviética que había perdido a su familia durante el sitio de Leningrado, tenía acceso a registros médicos. Annike Petersen, una danesa cuyo esposo había sido ejecutado por ayudar a judíos a escapar, trabajaba como secretaria en la administración aliada y podía acceder a documentos oficiales. Marie Bonnet, francesa y antigua propietaria de un hotel en París frecuentado por oficiales alemanes durante la ocupación, tenía una memoria prodigiosa para las caras y los nombres. No éramos soldados, ni espías entrenadas, explicaría Lidia en sus notas. Éramos maestras, enfermeras, amas de casa. Pero el dolor nos había transformado. Aprendimos rápido porque teníamos que hacerlo. La estructura de la hermandad era deliberadamente difusa. Cada mujer conocía solo a unas pocas de las demás, y la comunicación se realizaba a través de un sistema de mensajes codificados, dejados en lugares preestablecidos, un método aprendido de los movimientos de resistencia durante la guerra. Simone, con su experiencia en la resistencia francesa, enseñó a las demás técnicas de vigilancia y comunicación encubierta. Rachel, que había desarrollado un ojo agudo para detectar inconsistencias durante su tiempo escondida, se convirtió en experta en identificar nazis que vivían bajo identidades falsas. Sus métodos eran meticulosos. Primero identificaban a un posible objetivo, generalmente basándose en rumores, pistas dejadas por otras refugiadas o información obtenida de documentos oficiales. Luego iniciaban la vigilancia, a veces durante semanas, para confirmar la identidad y establecer patrones de comportamiento. No podíamos permitirnos errores, escribió Rachel. No se trataba solo de nuestra seguridad. No queríamos convertirnos en lo que odiábamos. Si íbamos a hacer justicia, tenía que ser exactamente eso, justicia, no matanza indiscriminada. Una vez confirmada la identidad, el grupo debatía qué hacer. No todas las operaciones terminaban en muerte. En algunos casos, recopilaban pruebas suficientes para entregarlas a las autoridades aliadas. En otros, cuando sentían que los tribunales no actuarían o cuando los crímenes eran particularmente atroces, tomaban la justicia en sus propias manos. El caso de Lidia en Múnich fue uno de los primeros. El hombre al que mató, Wilhelm Schmidt, había sido oficial de las SS directamente involucrado en la masacre de Lidice. Bajo su nuevo nombre, Wilhelm Schroeder, trabajaba como contador en una empresa de construcción que ayudaba a reconstruir la ciudad. Vivía en un cómodo apartamento con su esposa alemana, quien aparentemente desconocía su pasado. Lidia lo vigiló durante 3 semanas, siguiéndolo a distancia, aprendiendo sus rutinas. Una noche de enero de 1946, cuando Schmidt regresaba a casa después de una reunión tardía, Lidia lo confrontó en un callejón. Le mostró una fotografía de su esposo e hijo. Ni siquiera me reconoció, escribió después. Me miró con confusión, como si yo fuera una loca acosándolo en la calle. Entonces supe que para él, nosotros nunca fuimos personas reales. Éramos menos que animales. Lo ejecutó con un disparo preciso,
utilizando una pistola Walter P38 que Simone había conseguido a través de sus contactos. La nota que dejó junto al cuerpo, por los niños del Lídice, era tanto una explicación como una advertencia. La noticia de la muerte de Smith apareció brevemente en los periódicos locales como un posible ajuste de cuentas entre antiguos nazis. La policía alemana, abrumada por crímenes más urgentes en una ciudad destruida y todavía bajo control militar, no dedicó muchos recursos a la investigación. Las fuerzas de ocupación aliadas tampoco mostraron gran interés. Un nazi menos no era una prioridad para ellos. Este patrón se repetiría muchas veces durante los años siguientes. Rachel encontró a Karl Müller, el hombre que había torturado a su esposo, en Frankfurt. Se había establecido como vendedor de seguros bajo el nombre de Klaus Meyer. Rachel no lo mató. En cambio, utilizó sus contactos para filtrar su verdadera identidad a un periodista que investigaba criminales de guerra. Cuando el periódico publicó la historia, con pruebas irrefutables de la participación de Müller en crímenes de guerra, fue arrestado por las autoridades estadounidenses. No sé si queríamos solamente venganza, reflexionaría Rachel. Creo que también queríamos decirles, no pueden esconderse. No importa dónde vayan, los encontraremos. Si no nosotras, nuestras hijas o nietas. El tiempo no borra lo que hicieron. Simone tuvo un enfoque diferente con Henry Lafond, el colaborador francés que había delatado a su esposo y hermano. Cuando lo localizó en Lyon, viviendo bajo el nombre de Henry Lambert, no lo mató inmediatamente. Primero se acercó a él, haciéndose pasar por una viuda sin conexión con su pasado. A lo largo de varias semanas, ganó su confianza. Henry, aparentemente atraído por esta misteriosa mujer, bajó la guardia. Lo más difícil no fue matarlo, escribiría Simone. Lo más difícil fue sonreírle cada día sabiendo lo que había hecho. Escucharlo hablar sobre su difícil experiencia durante la guerra, cuando él había enviado a docenas de personas a la muerte. Ver cómo había reconstruido su vida mientras las familias de sus víctimas seguían destrozadas. Simone finalmente lo envenenó durante una cena en su apartamento. Su muerte fue atribuida a un ataque cardíaco. A medida que la red se expandía, también lo hacían sus objetivos. Para 1947, muchos criminales nazis de alto rango habían escapado de Europa, principalmente a través de la llamada Ruta de las Ratas. Una red de escape que, con la ayuda de ciertos elementos dentro del Vaticano y de la comunidad internacional, facilitó la huida de miles de nazis a Sudamérica. Argentina, bajo el gobierno de Juan Domingo Perón, se había convertido en un refugio particularmente acogedor para los fugitivos nazis. Motivado por una combinación de simpatía ideológica, pragmatismo económico, muchos nazis llegaban con conocimientos técnicos valiosos y deseo de antagonizar a las potencias occidentales. Perón permitió la entrada de numerosos criminales de guerra que comenzaron nuevas vidas en Buenos Aires y otras ciudades. Entre estos fugitivos estaba Klaus Barbie, conocido como el carnicero de Lyon por la brutalidad con la que había dirigido la Gestapo en esa ciudad francesa. Responsable de la tortura y muerte de miles de personas, incluidos muchos miembros de la resistencia, Barbie había conseguido escapar de Europa gracias a la ayuda de los servicios de inteligencia estadounidenses, que lo utilizaron brevemente como informante contra posibles elementos comunistas. La hermandad descubrió su paradero gracias a Monique Laurent, una nueva integrante francesa que había perdido a su esposo e hija a manos de Barbie. Monique había dedicado años a rastrear el paradero de Barbie y finalmente lo localizó en Buenos Aires, donde vivía bajo el nombre de Klaus Altman. El caso de Barbie representaba un desafío sin precedentes para la hermandad. No solo se encontraba a miles de kilómetros de distancia, sino que operaba en un país que no cooperaba con los esfuerzos internacionales para juzgar a criminales de guerra. Además, según los informes de Monique, Barbie había establecido conexiones con la comunidad de expatriados alemanes y con elementos del gobierno argentino. Acercarse a él no sería fácil. Por primera vez, nos enfrentábamos a la posibilidad de que nuestros objetivos estuvieran fuera de nuestro alcance, escribió Lidia. Pero si ellos podían cruzar océanos para escapar, nosotras también podíamos cruzarlos para encontrarlos. En la primavera de 1948, Simone, Rachel y Monique viajaron a Argentina. Se presentaron como viudas de guerra europeas buscando comenzar una nueva vida. No era una cobertura inusual. Miles de europeos desplazados estaban emigrando a Sudamérica en esa época. Se establecieron en Buenos Aires y comenzaron a infiltrarse en la comunidad alemana. Rachel, cuyo apellido de soltera no revelaba su ascendencia judía,
Logró incluso un trabajo como secretaria en una empresa de importación propiedad de un exoficial de la Wehrmacht. Lo más sorprendente era lo abiertos que eran, recordaría Rachel. En Europa, se escondían. Aquí, dentro de su comunidad, hablaban libremente de sus días en Alemania. Se reunían en cafés y restaurantes alemanes, celebraban las fiestas alemanas. Era como si hubieran creado su propia pequeña Alemania donde la guerra nunca se había perdido. Durante 3 meses, las mujeres recopilaron información sobre Barbie y otros nazis que habían identificado en la ciudad. Descubrieron que Barbie había establecido una empresa de comercio y mantenía contactos con otros antiguos oficiales de las SS. También tenía protección, hombres que actuaban como guardaespaldas y vigilaban su casa. No podía ser como nuestras operaciones en Europa, explicó Simone. No podíamos simplemente seguirlo a casa una noche y dispararle en un callejón. Estaba demasiado protegido, y nosotras estábamos en un país extranjero donde no teníamos contactos ni rutas de escape. Después de mucha deliberación, decidieron un enfoque diferente. En lugar de intentar matarlo, recopilarían toda la evidencia posible sobre su identidad y sus crímenes, y la entregarían tanto a la prensa internacional como a los cazadores de nazis oficiales, como Simon Wiesenthal, que ya estaba estableciendo su reputación como incansable perseguidor de criminales de guerra. No siempre se trataba de matar, reflexionaría Monique años después. A veces, exponer la verdad era una venganza más efectiva. Queríamos que vivieran con miedo, mirando siempre por encima del hombro, sabiendo que en cualquier momento podrían ser descubiertos. La información que reunieron fue instrumental para la identificación pública de Barbie años más tarde. Aunque no lograron llevarlo inmediatamente ante la justicia, Barbie no sería extraditado a Francia hasta 1983. Su trabajo aseguró que no pudiera vivir en el completo anonimato que deseaba. A medida que pasaban los años y Europa comenzaba lentamente a recuperarse de las heridas de la guerra, algunos miembros de la hermandad empezaron a cuestionar su misión. ¿Hasta cuándo continuarían? ¿Había un punto en el que la venganza dejaba de tener sentido? ¿Estaban perpetuando un ciclo de violencia en lugar de ayudar a romperlo? Annike Petersen, la danesa que trabajaba en la administración aliada, fue una de las primeras en expresar dudas. En 1949, después de participar en la operación que llevó a la captura por las autoridades de un comandante de campo de concentración que vivía en Hamburgo bajo una identidad falsa, decidió abandonar el grupo. «He visto suficiente muerte», escribió en su carta de despedida a Lidia. «Perdí a mi marido por oponerse a la violencia y el odio. Ahora me pregunto si no me he convertido precisamente en lo que él combatía». Lidia respetó su decisión, pero no la compartía. «Algunas hablan de perdón y reconciliación», escribió en su diario. «Yo solo puedo pensar en los niños de Lidice, en mi hijo. ¿Quién habla por ellos si nosotras guardamos silencio?». Este debate interno se intensificó cuando el grupo se enfrentó al caso de Werner Schuller, un exoficial de las SS que había participado en masacres en Polonia. Schuller había sido localizado en Múnich, donde trabajaba como profesor de escuela primaria bajo el nombre de Walter Smith. Tenía una esposa que había conocido después de la guerra y 2 hijos pequeños. «Por primera vez, dudé», confesaría Rachel más tarde. «No por él, sino por sus hijos. ¿Qué derecho teníamos a convertirlos en huérfanos, cuando precisamente luchábamos por lo que les habían hecho a nuestras familias?». Después de intensas discusiones, decidieron no matarlo. En cambio, Rachel se acercó a él directamente. En un café público, le mostró pruebas de su verdadera identidad y le dio un ultimátum: confesar sus crímenes a las autoridades o enfrentarse a la exposición pública y posiblemente a algo peor. «Nunca olvidaré su cara», recordaría Rachel. Primero palideció como si hubiera visto un fantasma. Luego comenzó a llorar. No por arrepentimiento, creo, sino por miedo. Miedo de perder la vida confortable que había construido sobre los cadáveres de sus víctimas. Schuller intentó negociar, ofreciendo dinero a cambio de silencio. Cuando Rachel se negó, finalmente accedió a entregarse. Al día siguiente, se presentó en una estación de policía con una confesión escrita. Fue juzgado y condenado a 20 años de prisión. Este enfoque, dar a los criminales la opción de entregarse o enfrentar consecuencias peores, se convertiría en una táctica alternativa utilizada por algunos miembros de la hermandad, especialmente aquellas que habían comenzado a cuestionar la justicia de las ejecuciones extrajudiciales. Sin embargo, no todas compartían estas dudas. Lidia, en particular,
seguía convencida de que la justicia formal era inadecuada para crímenes de tal magnitud. Su determinación se fortaleció cuando, en 1950, visitó Lidice, reconstruida después de haber sido completamente arrasada por los nazis. Estuve de pie donde una vez estuvo mi casa, escribió. Donde jugaba mi hijo. Donde vivíamos felices antes de que vinieran. Han levantado un monumento. Han plantado árboles. Han construido nuevas casas. Pero mi familia nunca volverá. No hay monumento que pueda compensar eso. Para Lidia y otras que pensaban como ella, la reconstrucción de Europa y el creciente deseo de dejar atrás los horrores de la guerra representaban una traición a la memoria de los millones que habían muerto. Veían cómo antiguos nazis se integraban en la sociedad, como algunos incluso prosperaban en la nueva Alemania dividida o en los países donde habían huido, mientras las víctimas eran relegadas a notas en los libros de historia. El mundo quiere olvidar, escribió Simone. Quiere seguir adelante. Pero nosotras recordamos. Y mientras una de nosotras viva, ellos no conocerán la paz. En 1952, la hermandad se enfrentó a uno de sus casos más desafiantes y controversiales, el de Franz Wagner, un exmédico de las SS que había realizado experimentos con prisioneros en Auschwitz. Después de la guerra, Wagner había escapado a Brasil, donde ejercía como médico rural bajo el nombre de Francisco Vargas, atendiendo a comunidades pobres en zonas remotas. Elena Markova, la enfermera soviética, lo identificó gracias a una fotografía que apareció en un pequeño periódico brasileño que celebraba su trabajo médico en comunidades indígenas. Elena, que había estudiado los registros de Auschwitz después de la guerra, reconoció inmediatamente el rostro, a pesar de que ahora lucía barba y presentaba un aspecto más envejecido. Cuando la hermandad investigó más a fondo, encontraron algo inesperado. Wagner parecía genuinamente dedicado a su trabajo humanitario. Los habitantes locales lo adoraban. Había establecido una pequeña clínica gratuita y, según varios testimonios, había salvado numerosas vidas. ¿Es posible que un monstruo cambie tanto?, se preguntaba Elena en su correspondencia con Lidia. ¿O es solo otra máscara, más elaborada que las anteriores? El caso dividió a las miembros del grupo. Algunas argumentaban que sus buenas obras actuales no podían compensar los horrores que había cometido. Otras se preguntaban si matarlo beneficiaría realmente a alguien, especialmente considerando que su muerte privaría de atención médica a una comunidad vulnerable. Después de meses de debate, decidieron enviar a Elena y a Judith Rosenberg, una superviviente húngara de Auschwitz que se había unido al grupo en 1948, a Brasil para evaluarlo personalmente. Se acercaron a él como representantes de una organización médica internacional interesada en su trabajo. Durante 2 semanas, observaron su interacción con pacientes y la comunidad. Lo que vieron las confundió aún más. Wagner, o Vargas como se hace llamar aquí, muestra una genuina compasión hacia sus pacientes, escribió Elena. Lo he visto trabajar incansablemente, sin cobrar, para salvar a niños con malaria y ancianos con neumonía. Es difícil reconciliar a este hombre con los informes de los experimentos en Auschwitz. Judith, sin embargo, no estaba convencida. He visto esa misma expresión amable en Auschwitz, respondió. Justo antes de inyectar veneno en los corazones de gemelos para ver cuánto tardaban en morir. Los monstruos no cambian, solo aprenden a esconderse mejor. Finalmente, decidieron confrontarlo directamente. Una noche, después de que Wagner terminara su jornada en la clínica, Elena y Judith lo esperaron en su modesta casa en las afueras del pueblo. Sabemos quién eres realmente, Dr. Wagner, dijo Judith en alemán cuando entró. Según el relato posterior de Elena, Wagner se quedó inmóvil por un momento, luego suspiró profundamente y se sentó. No negó su identidad ni pareció sorprendido. He estado esperando este momento durante años, dijo. Cada vez que llega alguien nuevo al pueblo, me pregunto si finalmente han venido por mí. Lo que siguió fue una conversación que duraría toda la noche. Wagner admitió sus crímenes, describiéndolos con una frialdad clínica que contrastaba agudamente con la aparente calidez que mostraba hacia sus pacientes actuales. Habló de su trabajo en Auschwitz como investigación científica necesaria, y aunque expresó cierto remordimiento por el exceso de sufrimiento, nunca mostró verdadero arrepentimiento por las vidas que había destruido. Fue como si hablara de 2 personas diferentes, recordaría Elena. El Dr. Wagner de Auschwitz y el Dr. Vargas de Brasil, como si no pudiera, o no quisiera, conectar ambas identidades.
Cuando le preguntaron por qué había elegido dedicarse a la medicina humanitaria después de la guerra, su respuesta fue reveladora: tenía que hacer algo con mi tiempo. Y soy un buen médico, siempre lo he sido. Aquí nadie hace preguntas sobre mi pasado. Al amanecer, después de escuchar su confesión, Judith extrajo una pequeña pistola de su bolso. Wagner no intentó escapar ni suplicar por su vida. Simplemente asintió, como si hubiera aceptado este final hacía mucho tiempo. ¿Puedo escribir una carta?, preguntó. Para la comunidad. Necesitarán otro médico. Los niños de Auschwitz no tuvieron tiempo de escribir cartas, respondió Judith, y disparó. Elena y Judith enterraron su cuerpo en la selva y regresaron al pueblo para recoger sus pertenencias. Antes de irse, dejaron en la clínica todos los suministros médicos que pudieron conseguir, junto con información sobre organizaciones médicas internacionales que podrían ayudar. Este caso provocó una profunda reflexión dentro de la hermandad. ¿Habían hecho justicia o simplemente habían privado a una comunidad vulnerable de su único médico? ¿Importaban las buenas acciones de Wagner en Brasil frente a los horrores que había cometido en Auschwitz? No hay respuestas fáciles, escribiría Elena más tarde. Solo sé que cuando vi sus ojos al confesar lo que hizo en Auschwitz, no vi arrepentimiento real. Vi a un hombre que se había convencido a sí mismo de que sus crímenes eran justificables en nombre de la ciencia. Y eso lo hacía tan peligroso en Brasil como lo había sido en Polonia. A mediados de la década de 1950, el panorama había cambiado significativamente. La Guerra Fría dominaba la política internacional, y el interés por perseguir criminales nazis había disminuido considerablemente entre las potencias occidentales. Algunos exnazis incluso ocupaban puestos en gobiernos, servicios de inteligencia y empresas, tanto en Europa como en América. Al mismo tiempo, Israel había establecido el Mossad, que comenzó a realizar sus propias operaciones para capturar criminales de guerra nazis. El caso más famoso sería la captura de Adolf Eichmann en Argentina en 1960, aunque esta operación aún estaba en fase de planificación. La hermandad se encontraba en una encrucijada. Algunas de sus miembros originales habían muerto, otras se habían retirado, y las que quedaban estaban envejeciendo. Los objetivos de alto perfil eran cada vez más difíciles de alcanzar, protegidos por su riqueza, conexiones políticas o ubicaciones remotas. En 1956, Lidia, Simone y Rachel, las tres fundadoras originales que seguían activas, se reunieron en París para discutir el futuro del grupo. Fue entonces cuando decidieron un cambio fundamental en su estrategia. Ya no somos jóvenes, escribió Lidia en su diario después de la reunión. No podemos perseguir a estos hombres por los callejones como antes. Pero tenemos algo que ellos no tienen: paciencia y memoria. Y ahora tenemos algo más: una nueva generación de mujeres dispuestas a continuar nuestro trabajo. Esta nueva generación incluía a hijas de supervivientes, jóvenes activistas judías, y mujeres que habían crecido escuchando las historias de la guerra y sentían la injusticia de ver a tantos criminales vivir con impunidad. En lugar de centrarse principalmente en ejecuciones, la hermandad comenzó a desarrollar un enfoque más sistemático para documentar y exponer a los criminales nazis. Establecieron un archivo clandestino con información detallada sobre cientos de sospechosos de crímenes de guerra, sus identidades falsas, ubicaciones y actividades actuales. Este archivo se convirtió en una herramienta invaluable para periodistas de investigación, cazadores de nazis oficiales como Simon Wiesenthal, e incluso para agencias gubernamentales que ocasionalmente buscaban información sobre sospechosos específicos. Rachel, con su mente analítica, se convirtió en la principal archivista. Desarrolló un sistema de codificación y verificación cruzada que permitía conectar fragmentos aparentemente inconexos de información para construir casos sólidos contra los sospechosos. No es tan inmediato como un disparo en la oscuridad, comentaría a Lidia. Pero a veces, destruir la vida cuidadosamente construida de un criminal, exponerlo ante su familia y comunidad, hacerlo enfrentar un juicio público, eso puede ser una venganza más duradera que la muerte rápida. Este enfoque produjo resultados notables. En 1957, gracias a información proporcionada anónimamente por la hermandad, un periodista alemán expuso a 3 exoficiales de las SS que ocupaban posiciones importantes en el gobierno de Alemania Occidental. El escándalo resultante no solo provocó su destitución, sino que también generó un renovado interés público en la cuestión de los nazis no procesados que habían logrado reintegrarse en la sociedad. No obstante, la hermandad no abandonó completamente sus métodos anteriores.
Para criminales particularmente brutales o aquellos que parecían estar fuera del alcance de la justicia formal, seguían considerando la acción directa como última opción. En 1958, la Hermandad recibió información sobre Otto Skorzeny, un famoso comandante de operaciones especiales de las SS que había liderado misiones de alto perfil durante la guerra, incluyendo el rescate de Benito Mussolini en 1943. Después de la guerra, Skorzeny había escapado de un campo de prisioneros y, tras pasar un tiempo en España y Argentina, se había establecido en Egipto. Bajo el régimen de Gamal Abdel Nasser, Egipto se había convertido en un refugio para varios ex-nazis. Algunos, como el exgeneral de las SS Wilhelm Farnbacher, servían como asesores militares. Otros, como Skorzeny, estaban involucrados en proyectos más secretos, incluyendo el desarrollo de armas avanzadas y técnicas de inteligencia. Lo que hizo que la hermandad se interesara particularmente en Skorzeny no fueron solo sus actividades durante la guerra, sino informes de que estaba ayudando a otros criminales nazis a establecerse en Oriente Medio y posiblemente incluso a obtener posiciones de influencia en gobiernos de la región. No se trata solo de venganza por el pasado, escribió Simone en un mensaje a las otras. Se trata de prevenir que estos hombres continúen esparciendo su veneno. La operación en Egipto presentaba desafíos sin precedentes. El país estaba fuertemente vigilado, los extranjeros eran fácilmente identificables, y las miembros de la hermandad, en su mayoría mujeres europeas de mediana edad, no podían moverse libremente sin atraer atención. Decidieron enviar a Miriam Cohen, una nueva recluta de apenas 25 años. Miriam era la hija de supervivientes del Holocausto y había crecido escuchando historias sobre los horrores de los campos. A diferencia de muchas otras miembros de la hermandad, ella no buscaba venganza por pérdidas personales directas, sino por un sentido más amplio de justicia histórica. Mis padres sobrevivieron, pero sus hermanos, hermanas, padres, todos murieron, explicaría más tarde. Crecí con fantasmas a mi alrededor, personas que nunca conocí pero cuyas ausencias definieron mi infancia. Miriam tenía varias ventajas para esta misión. Había estudiado árabe en la universidad, era joven y atractiva, lo que le permitiría pasar desapercibida como turista o estudiante, y había trabajado brevemente como secretaria en una empresa de ingeniería, lo que le daba conocimientos técnicos útiles. En febrero de 1959, Miriam llegó a El Cairo como parte de un grupo de estudiantes europeos interesados en arqueología egipcia. Durante semanas, se dedicó genuinamente a actividades turísticas y académicas, estableciendo su cobertura. Gradualmente, comenzó a frecuentar lugares donde se reunían expatriados europeos, especialmente alemanes. La comunidad alemana en El Cairo era sorprendentemente grande y cohesionada, escribiría en sus informes. Exdiplomáticos, ingenieros contratados para proyectos de infraestructura, asesores técnicos, con pasados misteriosos. Todos se conocían, y muchos compartían un pasado que preferían no discutir en detalle. Miriam se presentó como la hija de un industrialista alemán con simpatías por el antiguo régimen. Esta historia, cuidadosamente construida para incluir suficientes detalles verificables, le ganó la confianza de varios miembros de la comunidad alemana. Después de casi 2 meses, finalmente consiguió ser invitada a una recepción donde, según sus informantes, estaría presente Skorzeny. El plan no era asesinarlo. En un entorno tan vigilado, eso habría sido suicida. En cambio, Miriam debía confirmar su identidad, recopilar información sobre sus actividades actuales y, si era posible, identificar a otros criminales nazis en su círculo. La recepción se celebró en una elegante villa a las afueras de El Cairo. Skorzeny, ahora un hombre de 50 años con una cicatriz distintiva en la mejilla izquierda, resultado de un duelo en su juventud, era el centro de atención. Se presentaba como asesor de seguridad, pero según las conversaciones que Miriam alcanzó a escuchar, su papel era mucho más significativo. Habla con confianza sobre su influencia con Nasser, informaría después. Se refiere casualmente a proyectos militares secretos. Los demás lo tratan con una mezcla de respeto y temor. Es evidente que no es simplemente un asesor, sino alguien con poder real. Durante la velada, Miriam logró acercarse a Skorzeny e iniciar una conversación, presentándose como admiradora de su legendario rescate de Mussolini. Skorzeny, aparentemente halagado por el interés de una joven atractiva, habló con sorprendente franqueza sobre sus hazañas pasadas. Estaba orgulloso de su pasado, escribiría Miriam. No mostraba ningún arrepentimiento, ninguna duda. Para él, seguía siendo un soldado que había cumplido con su deber.
Lo más alarmante fueron sus comentarios sobre el futuro. Entre copas de champán, hizo referencias veladas a una nueva era para los verdaderos creyentes y a oportunidades en el caos del Nuevo Oriente Medio. Mencionó a otros viejos camaradas que ocupaban posiciones influyentes en Siria, Argentina y Paraguay. Miriam pasó 3 días más en el Cairo después de la recepción, recopilando toda la información posible sin levantar sospechas. Luego, sintiendo que empezaba a atraer demasiada atención, regresó a Europa con una extensa documentación sobre Skorzeny y su red. La información que recopiló fue crucial. Confirmó que Skorzeny no solo vivía cómodamente en Egipto, sino que estaba activamente involucrado en ayudar a otros criminales nazis a eludir la justicia y a establecer nuevas esferas de influencia. También reveló detalles sobre operaciones militares secretas en las que estaba participando, incluyendo el desarrollo de cohetes y armas químicas. La hermandad decidió que esta información era demasiado importante para guardarla en secreto. A través de intermediarios, la compartieron con servicios de inteligencia israelíes y con periodistas de investigación. Las revelaciones sobre la presencia nazi en Egipto aparecieron en periódicos internacionales, creando un escándalo diplomático y poniendo a Skorzeny y otros exnazis bajo un intenso escrutinio. Aunque Skorzeny no fue capturado ni enfrentó juicio formal, la exposición pública limitó severamente su capacidad para operar libremente. Según informes posteriores, fue obligado a abandonar varios proyectos y su influencia en los círculos militares egipcios disminuyó considerablemente. Para Miriam, la operación fue transformadora. Entré pensando en venganza, reflejaría años después. Salí entendiendo que esto era más grande que la venganza personal. Era una lucha continua contra una ideología que nunca había sido completamente derrotada, solo obligada a esconderse y adaptarse. A medida que avanzaba la década de 1960, la hermandad enfrentaba nuevos desafíos. Sus miembros fundadoras estaban envejeciendo. Los criminales nazis que seguían libres eran cada vez más difíciles de localizar, protegidos por décadas de nuevas identidades, conexiones políticas o ubicaciones remotas. Además, el panorama internacional estaba cambiando. La captura de Adolf Eichmann por el Mossad en 1960 y su posterior juicio en Israel había renovado el interés mundial en la persecución de criminales nazis. Organizaciones oficiales y gobiernos estaban ahora realizando el tipo de trabajo que la hermandad había iniciado en la clandestinidad. En 1964, Lidia, ahora de 51 años, propuso una reunión de todas las miembros activas en Ginebra para discutir el futuro del grupo. Asistieron 17 mujeres, desde las fundadoras originales hasta reclutas más recientes como Miriam. Nos reunimos en una pequeña casa a orillas del lago, recordaría Miriam. Mujeres de diferentes edades, nacionalidades, experiencias de vida. Lo único que nos unía era nuestra determinación de que los crímenes del nazismo no quedaran impunes. Durante 3 días, discutieron intensamente. Algunas, como Lidia, creían que su trabajo estaba lejos de terminar. Otros argumentaban que era hora de adaptar sus métodos o incluso de disolverse como grupo, dejando la persecución de nazis a organizaciones oficiales mejor equipadas. Finalmente, llegaron a un consenso. La hermandad continuaría, pero con un enfoque modificado. En lugar de planear operaciones directas contra criminales nazis, se centrarían en 3 objetivos principales. 1. Mantener y expandir su archivo, convirtiéndolo en un recurso para investigadores y organizaciones oficiales. 2. Entrenar a una nueva generación de cazadoras de memoria, mujeres jóvenes que continuarían documentando y exponiendo no solo a criminales nazis, sino también los intentos de negar o minimizar el Holocausto. 3. Proporcionar apoyo y recursos a supervivientes y a familias de víctimas que seguían buscando información sobre sus seres queridos desaparecidos. Nuestra venganza ahora tiene una forma diferente, escribió Lidia después de la reunión. Ya no es el disparo en la oscuridad o el veneno en la copa. Es la memoria persistente. Es el archivo que crece con cada nuevo documento. Es la joven que aprende a reconocer un nombre cambiado o un rostro envejecido. Durante los años siguientes, el trabajo de la hermandad se volvió menos visible pero no menos importante. Su archivo, que eventualmente contendría información sobre más de 2.000 sospechosos de crímenes de guerra, se convertiría en un recurso invaluable para cazadores de nazis oficiales, fiscales y organizaciones de derechos humanos. Rachel, con su meticulosa atención al detalle, dirigió el desarrollo del archivo hasta su muerte en 1972. No viviré para ver a todos estos hombres ante la justicia, le dijo a Miriam durante sus últimos días.
Pero cada expediente que compilamos es una promesa de que algún día la verdad saldrá a la luz. Simone se centró en establecer redes con otros grupos que perseguían objetivos similares, incluidos cazadores de nazis oficiales como Simon Wiesenthal, organizaciones judías de documentación del Holocausto, y periodistas de investigación especializados en crímenes de guerra. Murió en 1976, sabiendo que su trabajo continuaría a través de estas conexiones. Lidia, quizás la más determinada de las fundadoras originales, vivió hasta 1985. En sus últimos años, se dedicó principalmente a entrenar a jóvenes activistas en técnicas de investigación y documentación. No es tan emocionante como lo que hacíamos en los viejos tiempos, bromeaba a veces. Pero quizás sea más efectivo a largo plazo. Cuando la noticia de su muerte llegó a las antiguas miembros dispersas por todo el mundo, muchas viajaron a Praga para su funeral. Aunque la mayoría nunca había revelado públicamente su conexión con la hermandad, ese día se reunieron para honrar no solo a Lidia, sino también la misión que había definido sus vidas. No éramos heroínas, diría Miriam en una entrevista muchos años después, cuando finalmente se sintió libre para hablar sobre la hermandad. Éramos mujeres que habían perdido todo y que se negaron a permitir que el mundo simplemente siguiera adelante como si nada hubiera pasado. Algunas podrían llamar a lo que hicimos venganza. Nosotras lo llamábamos justicia. La historia de la hermandad permaneció en gran parte desconocida para el público durante décadas. No fue hasta principios de los años 90, después de la caída del muro de Berlín y la apertura de numerosos archivos en Europa del Este, que fragmentos de su existencia comenzaron a emerger. El primer indicio llegó en 1992, cuando un historiador que investigaba los movimientos de resistencia durante la ocupación nazi en Francia descubrió correspondencia cifrada que hacía referencia a las viudas y sus actividades en la Europa de posguerra. Inicialmente, se creyó que era simplemente otra red de la resistencia francesa, pero a medida que surgían más documentos, un patrón más amplio comenzó a tomar forma. En 1995, la publicación de las memorias de un exagente del Mossad incluía una breve mención a un grupo de mujeres europeas que habían proporcionado información crucial sobre criminales nazis ocultos en Sudamérica. El agente las describía como tan motivadas como nosotros, pero con métodos más personales. Pero el verdadero avance vino en 1998, cuando Miriam Cohen, entonces de 64 años y una respetada profesora de historia en Tel Aviv, decidió romper el silencio. En una serie de entrevistas con un periodista israelí, Miriam reveló la existencia de la hermandad, aunque fue cuidadosa en no proporcionar detalles que pudieran incriminar a antiguos miembros todavía vivas o comprometer operaciones que aún no habían prescrito legalmente. Ha pasado suficiente tiempo, explicó. Las principales fundadoras ya no están con nosotras. Es importante que esta parte de la historia no se pierda, que el mundo sepa que estas mujeres existieron, que lucharon a su manera cuando muchos preferían olvidar. Las revelaciones de Miriam provocaron una mezcla de reacciones. Algunos historiadores expresaron escepticismo, señalando la falta de evidencia corroborativa para muchas de sus afirmaciones. Otros las vieron como un capítulo fascinante y poco explorado de la época de posguerra. Periodistas de investigación comenzaron a buscar pruebas que confirmaran las operaciones que Miriam había descrito. Gradualmente, surgieron más evidencias. En 2001, el descubrimiento del diario parcialmente codificado de Lidia proporcionó detalles sorprendentes sobre las primeras operaciones del grupo. En 2003, un antiguo oficial de inteligencia francés confirmó que había estado al tanto de las actividades de un grupo de viudas de guerra que rastreaban nazis, y que ocasionalmente las autoridades habían hecho la vista gorda ante sus acciones. Lo más revelador fue el descubrimiento, en 2005, de una parte del legendario archivo de la hermandad. Estos documentos, escondidos en un almacén abandonado en Ginebra, incluían expedientes meticulosamente compilados sobre docenas de criminales nazis, muchos de los cuales nunca habían sido investigados oficialmente. Historiadores que examinaron el archivo quedaron impresionados por su precisión y minuciosidad. Muchos de los datos coincidían con información que solo saldría a la luz décadas después, confirmando que la hermandad había logrado penetrar redes de protección y secreto que habían frustrado a investigadores oficiales. Para 2010, la existencia de la hermandad había sido generalmente aceptada por historiadores serios, aunque los detalles exactos de muchas de sus operaciones seguían siendo objeto de debate. Lo que nadie podía negar era el impacto de su trabajo. Estas mujeres operaban completamente fuera de los canales oficiales, sin apoyo gubernamental, sin recursos significativos más allá de su propia determinación, escribió un historiador del Holocausto. Y sin embargo, lograron lo que gobiernos enteros a menudo no pudieron:
rastrear y documentar a criminales de guerra que todos los demás habían dado por perdidos. El legado de la hermandad se extiende más allá de los criminales nazis individuales que persiguieron. Su trabajo contribuyó significativamente a nuestra comprensión de cómo los nazis escaparon de la justicia después de la guerra, las redes que los ayudaron y los países que les proporcionaron refugio. Quizás más importante aún, representan un capítulo único en la historia de las mujeres en tiempos de guerra y posguerra. En una época en que las mujeres eran a menudo retratadas únicamente como víctimas pasivas o apoyo doméstico para los combatientes masculinos, las miembros de la hermandad tomaron un papel activo en la búsqueda de justicia. No esperaron a que los hombres, los gobiernos o las instituciones internacionales actuaran en su nombre, señaló una académica feminista. Transformaron su dolor en acción directa. Usaron las mismas habilidades que la sociedad esperaba que aplicaran al ámbito doméstico: atención al detalle, paciencia, intuición social, y las convirtieron en herramientas para la justicia. A medida que más información sobre la hermandad salía a la luz, también emergían las historias individuales de sus miembros, cada una ilustrando diferentes aspectos de la experiencia femenina durante y después de la guerra. La historia de Hannah Weiss, una austriaca que se unió al grupo en 1948, es particularmente reveladora. Antes de la guerra, Hannah había sido una respetada química en Viena. Cuando los nazis anexaron Austria en 1938, perdió su posición académica debido a su ascendencia judía parcial. Su esposo, un médico judío, fue deportado a Dachau en 1939 y nunca regresó. Hannah sobrevivió la guerra trabajando como limpiadora y, ocasionalmente, asistiendo secretamente a la resistencia con sus conocimientos químicos. Después de la guerra, intentó reconstruir su carrera, solo para descubrir que su antigua universidad había contratado a un exmiembro del partido nazi para ocupar su puesto. Lo que me impulsó a unirme a la hermandad no fue solo la pérdida de mi esposo, escribiría más tarde en una carta a Lidia. Fue ver cómo los mismos hombres que nos habían despojado de todo volvían a ocupar posiciones de respeto y autoridad, como si nada hubiera ocurrido. Hannah aportó a la hermandad no solo su dolor personal, sino también sus habilidades científicas. Desarrolló métodos para extraer y preservar documentos antiguos, técnicas para comparar muestras de escritura a mano, e incluso compuestos químicos que podrían revelar tinta invisible o alteraciones en documentos oficiales. La historia de Isabella Romano ofrece otra perspectiva. Isabella no era judía ni había perdido familiares directos en el Holocausto. Era una joven enfermera italiana que, durante la ocupación alemana de Italia, había sido testigo de atrocidades contra civiles, incluyendo la masacre de Marzabotto, donde las SS ejecutaron a casi 800 civiles en represalia por el apoyo local a los partisanos. No tenía una pérdida personal que vengar, explicaría Isabella años después. Me uní porque había sido testigo de estos crímenes y sentía la responsabilidad de asegurar que no quedaran impunes. Si quienes habíamos visto podíamos seguir adelante con nuestras vidas, ¿quién hablaría por los muertos? Isabella utilizó su profesión de enfermera como cobertura para viajar por toda Europa, localizando a exmiembros de las SS que habían participado en masacres en Italia. Su apariencia inofensiva y su uniforme de enfermera le permitían acceder a lugares y personas que habrían sido sospechosos de otros. Quizás una de las historias más sorprendentes fue la de Greta Smith, una alemana. Greta había sido miembro de la Liga de Muchachas Alemanas, la sección femenina de las Juventudes Hitlerianas, y había creído fervientemente en la ideología nazi durante su adolescencia. Su despertar vino cuando su hermano, un soldado en el Frente Oriental, le escribió describiendo las atrocidades que había presenciado y en las que se había visto obligado a participar. Cuando su hermano fue ejecutado por negarse a obedecer órdenes de ejecutar a civiles, Greta comenzó a cuestionar todo lo que le habían enseñado. Después de la guerra, mientras trabajaba como traductora para las fuerzas de ocupación aliadas, se dio cuenta de la magnitud completa de los crímenes cometidos en nombre de una ideología que ella misma había abrazado. Mi culpa era doble, escribiría, por haber creído en mentiras monstruosas y por no haber hecho nada cuando aún había tiempo. No podía devolver la vida a las víctimas, pero podía asegurarme de que aquellos que habían dado las órdenes no escaparan de las consecuencias. Greta se convirtió en una de las miembros más valiosas de la hermandad. Su perfecto alemán, su conocimiento de la cultura y burocracia alemanas, y su apariencia aria le permitían infiltrarse en círculos donde exnazis se sentían seguros para hablar abiertamente. Fue ella quien identificó a varios oficiales de alto rango escondidos en Baviera, incluyendo a un comandante de campo responsable de la muerte de miles de prisioneros soviéticos.
Estas historias individuales ilustran la diversidad de experiencias y motivaciones que llevaron a mujeres de toda Europa a unirse a la hermandad. No todas eran viudas, no todas eran judías, no todas habían sufrido pérdidas directas. Lo que compartían era una profunda convicción de que la justicia no podía ser sacrificada en nombre de la conveniencia política o la reconciliación superficial. Si bien es difícil cuantificar con precisión el impacto de la hermandad en la justicia de posguerra, los historiadores que han estudiado el tema coinciden en que su contribución fue significativa en varias áreas clave. Primero, su trabajo de documentación e investigación. El archivo que compilaron a lo largo de décadas contenía información detallada sobre criminales nazis que habían eludido la captura inicial. Esta información, filtrada estratégicamente a investigadores oficiales, periodistas y organizaciones como el Centro Simon Wiesenthal, contribuyó directamente a la identificación y en algunos casos el procesamiento de docenas de criminales de guerra. Muchas investigaciones oficiales comenzaron con pistas anónimas que, ahora sabemos, provenían de la hermandad, explicó un historiador especializado en la persecución de criminales nazis. Proporcionaban nombres, ubicaciones, detalles sobre identidades falsas, incluso fotografías recientes. Era evidente que tenían una red de informantes extraordinariamente efectiva. Segundo, su papel en exponer las redes de escape y protección que permitieron a los nazis huir de Europa. Las operaciones de la hermandad en Sudamérica, Oriente Medio y España revelaron no solo la presencia de criminales individuales, sino también los sistemas que los habían ayudado a escapar y establecerse en nuevas vidas. Esta información resultó especialmente valiosa para comprender lo que más tarde se conocería como la Ruta de las Ratas, la red de escape que, con la ayuda de elementos dentro del Vaticano, gobiernos simpatizantes y comunidades de expatriados alemanes, facilitó la huida de miles de nazis. Tercero, sus acciones directas contra criminales nazis, aunque controversiales desde una perspectiva legal, tuvieron un efecto disuasorio real. Los nazis que habían escapado vivían con el temor constante de ser descubiertos, no solo por autoridades oficiales, sino por cazadores anónimos que podrían estar siguiendo su rastro. Después de las primeras ejecuciones atribuidas a vengadores desconocidos, corrió la voz entre los círculos de ex-nazis, observó un historiador. Nadie se sentía completamente seguro, incluso en países que se negaban a extraditarlos. Este miedo constante era, en cierto modo, un primer paso hacia la rendición de cuentas. Quizás el impacto más significativo de la hermandad fue en el ámbito de la memoria histórica. En un periodo en que muchos preferían seguir adelante y dejar el pasado atrás, estas mujeres insistieron en que los crímenes del nazismo no debían ser olvidados ni minimizados. A través de su persistencia en documentar, rastrear y exponer, mantuvieron vivo el imperativo de justicia cuando intereses políticos y económicos se empujaban hacia el olvido. Su trabajo anticipó y complementó los esfuerzos posteriores de preservación de la memoria del Holocausto, estableciendo un principio crucial, que no hay prescripción moral para crímenes contra la humanidad. La historia de la hermandad plantea preguntas éticas complejas que siguen siendo relevantes hoy en día. ¿Dónde está la línea entre venganza y justicia? ¿Pueden las víctimas convertirse en jueces y ejecutores sin replicar la misma negación de debido proceso que caracterizó al régimen que combaten? ¿Existe un momento en que la reconciliación debe reemplazar a la retribución? Estas preguntas no tienen respuestas simples, y las propias miembros de la hermandad lucharon con ellas a lo largo de los años. No afirmo que lo que hicimos fuera legalmente justificable, admitiría Miriam en una entrevista tardía. Actuamos en un tiempo y lugar donde los sistemas legales habían fallado catastróficamente, donde miles de criminales vivían en libertad mientras millones de víctimas yacían en tumbas sin marcar. El derecho convencional no tenía respuestas para una injusticia de esa magnitud. La evolución de la hermandad desde un grupo de vengadoras que ejecutaban directamente a nazis hasta una red de documentación e investigación refleja su propia reflexión sobre estos dilemas éticos. A medida que los sistemas de justicia internacional se desarrollaban, muchos miembros llegaron a creer que apoyar estos sistemas, a pesar de sus imperfecciones, era preferible a la justicia privada. Sin embargo, nunca abandonaron completamente la convicción de que, frente a crímenes de tal magnitud, las respuestas convencionales eran inadecuadas. Como escribió Lidia en sus últimas notas, el mundo quiere creer que la justicia es posible dentro de sus tribunales ordenados y sus procedimientos pulcros. Pero ¿cómo se juzga el asesinato de millones? ¿Qué sentencia es proporcional? ¿Qué reconciliación es posible con aquellos que negarían nuestra propia humanidad? Estas preguntas siguen resonando hoy, en un mundo que continúa lidiando con genocidios, crímenes contra la humanidad y justicia transicional.
El legado de la hermandad nos recuerda que la justicia no es simplemente un conjunto de procedimientos, sino un imperativo moral que a veces requiere repensar nuestras suposiciones sobre cómo y por quién debe ser administrada. A medida que la generación que experimentó la Segunda Guerra Mundial directamente iba desapareciendo, el trabajo de la hermandad fue asumido por mujeres más jóvenes, muchas de ellas hijas o nietas de supervivientes o de las cazadoras originales. Estas últimas cazadoras operaban en un mundo muy diferente. Internet había revolucionado la investigación y documentación. Los archivos anteriormente sellados en Europa del Este estaban ahora disponibles. La conciencia pública sobre el Holocausto había crecido significativamente, y nuevas instituciones dedicadas a perseguir crímenes contra la humanidad, como el Tribunal Penal Internacional, habían sido establecidas. En este nuevo contexto, el enfoque cambió. Ya no se trataba principalmente de localizar y exponer a criminales nazis individuales, sino de combatir intentos más amplios de negar, minimizar o distorsionar la historia del Holocausto. Sarah Rosenberg, nieta de Rachel, se convirtió en una destacada académica especializada en la preservación de testimonios de supervivientes. Mi abuela buscaba a los perpetradores, explicaría. Yo busco preservar las voces de las víctimas, asegurarme de que sus historias no se pierdan cuando ellos ya no estén. Julia Weiss, hija de Hannah, utilizó su formación en Derecho Internacional para trabajar en la recuperación de obras de arte robadas durante el Holocausto. Para mi madre, era localizar a los hombres que habían cometido los crímenes, diría. Para mí, es recuperar algo de lo que se perdió, restaurar una pequeña parte de la cultura que intentaron destruir. Otras se centraron en rastrear el dinero y los bienes robados a las víctimas, exponiendo a corporaciones que se habían beneficiado del trabajo esclavo durante la guerra, o documentando la complicidad de instituciones supuestamente neutras como bancos y universidades. El espíritu de la hermandad persistía en este trabajo, la misma determinación implacable, la misma negativa a permitir que el tiempo erosionara la responsabilidad, el mismo compromiso con la memoria como forma de justicia. En 2017, cuando Miriam Cohen murió a la edad de 83 años, era una de las últimas miembros originales de la hermandad que quedaba con vida. Su funeral, al que asistieron no solo familiares y colegas académicos, sino también mujeres jóvenes que habían continuado su trabajo, fue un testimonio de cómo la misión había evolucionado sin perder su esencia. Miriam nos enseñó que la memoria es una forma de resistencia, dijo una de sus antiguas estudiantes en el elogio fúnebre. Que documentar es un acto de justicia. Que recordar a quienes se perdieron y a quienes causaron su pérdida es una obligación sagrada que trasciende generaciones. Para comprender completamente el significado de la hermandad, debemos situarla en el contexto más amplio de las experiencias de las mujeres en la guerra y su exclusión histórica de los procesos oficiales de justicia de posguerra. La Segunda Guerra Mundial fue, en muchos sentidos, una guerra total que difuminó las líneas tradicionales entre combatientes y civiles, entre frente de batalla y frente doméstico. Las mujeres experimentaron la guerra no solo como víctimas pasivas, sino como participantes activas, como trabajadoras en fábricas de municiones, enfermeras en hospitales de campaña, operadoras de comunicaciones, e incluso como combatientes en movimientos de resistencia y unidades militares regulares en algunos países. Sin embargo, cuando llegó el momento de la justicia de posguerra, las mujeres fueron en gran medida excluidas de los procesos oficiales. Los juicios de Nuremberg, los tribunales militares aliados y los diversos procesos nacionales contra colaboradores estaban dominados casi exclusivamente por hombres, jueces masculinos, fiscales masculinos, guardias masculinos. Incluso los crímenes que afectaban desproporcionadamente a mujeres, como la violencia sexual generalizada cometida por todas las partes del conflicto, recibieron poca atención en estos procesos. En este contexto, la hermandad representa una forma de agencia femenina fuera de los canales oficiales. Estas mujeres, excluidas de los procesos formales y a menudo insatisfechas con sus resultados limitados, crearon su propio sistema paralelo de justicia. No esperaron permiso para buscar justicia, observó una historiadora feminista. No pidieron un lugar en la mesa de negociaciones. Construyeron su propia mesa. Lo que hace especialmente notable a la hermandad es que operaba en un momento en que las mujeres estaban siendo activamente empujadas de regreso a roles tradicionales después de los avances limitados que habían logrado durante la guerra. En la Europa de posguerra, la presión cultural, económica y política para que las mujeres volvieran al hogar y dejaran los asuntos públicos a los hombres era intensa. Contra esta corriente, las miembros de la hermandad mantuvieron una presencia activa en la esfera pública, aunque fuera desde las sombras. Utilizaron las mismas habilidades que la sociedad consideraba femeninas: atención al detalle, paciencia, intuición social,
adaptabilidad y las aplicaron a la búsqueda de justicia histórica. Al hacerlo, desafiaron no solo a los nazis que perseguían, sino también las expectativas limitadas sobre el papel de las mujeres en la sociedad de posguerra. Esta dimensión de género ha sido a menudo pasada por alto en los relatos históricos de cazadores de nazis, que tienden a centrarse en figuras masculinas como Simon Wiesenthal o agentes del Mossad. La historia de la hermandad nos recuerda que las mujeres también fueron actores importantes en esta búsqueda, aunque su trabajo a menudo permaneció invisible o fue atribuido a otros. Es revelador que incluso cuando las primeras evidencias de la hermandad comenzaron a surgir, muchos historiadores asumieron que debía haber hombres dirigiendo la operación tras bambalinas, señaló un académico. La idea de que mujeres comunes, maestras, enfermeras, secretarias, pudieran crear y mantener una red internacional de inteligencia y acción directa durante décadas parecía inconcebible. Reconocer el trabajo de la hermandad no es solo una cuestión de precisión histórica, sino también de comprender más plenamente cómo las mujeres han navegado y resistido la violencia política a lo largo de la historia. ¿Cómo debemos juzgar a la hermandad desde nuestra perspectiva contemporánea? ¿Fueron justicieras heroicas en un tiempo de injusticia sistémica, o vigilantes que se tomaron la justicia por su mano? Su trabajo complementó o socavó los esfuerzos más formales para llevar a los nazis ante la justicia. Los historiadores y éticos siguen debatiendo estas preguntas. Lo que está claro es que la hermandad surgió en un contexto histórico único, un momento en que los sistemas de justicia convencionales habían fallado catastróficamente, y cuando miles de perpetradores de algunos de los peores crímenes de la historia estaban escapando de la rendición de cuentas. Operaban en lo que podríamos llamar un vacío de justicia, explicó un filósofo legal. Cuando los sistemas diseñados para proporcionar justicia están ausentes o son gravemente inadecuados, surgen inevitablemente formas alternativas de buscar rendición de cuentas. Quizás el mayor legado de la hermandad no fueron los criminales nazis individuales que rastrearon, sino su insistencia en que los crímenes contra la humanidad no pueden y no deben quedar impunes, independientemente del tiempo transcurrido o las consideraciones políticas. Este principio, que una vez fue controvertido, ahora está consagrado en el derecho internacional a través de doctrinas como la jurisdicción universal para crímenes contra la humanidad y la imprescriptibilidad de tales crímenes. De muchas maneras, estaban adelantadas a su tiempo, observó un experto en derecho internacional. Actuaban según principios que solo décadas más tarde serían formalmente reconocidos por sistemas legales internacionales. Para las mujeres que formaron parte de la hermandad, sin embargo, su trabajo nunca fue principalmente sobre principios legales abstractos. Era profundamente personal, un acto de memoria, de duelo, y finalmente, de afirmación de la humanidad que el nazismo había intentado destruir. Como Lidia escribiría en las últimas páginas de su diario, dicen que la venganza no trae paz. Quizás tengan razón. No he encontrado paz, pero he encontrado propósito. He asegurado que mi hijo, mi esposo, y todos los niños del Lídice no sean olvidados. Que sus muertes no queden sin respuesta. En un mundo que quiere olvidar, recordar es un acto radical. Y nosotras recordamos. Hoy, más de 75 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial, el trabajo iniciado por la hermandad continúa de nuevas formas. Ya no se trata principalmente de perseguir a perpetradores envejecidos, sino de preservar la memoria de las víctimas y resistir los intentos de distorsionar o negar la historia del Holocausto. Organizaciones dedicadas a la documentación del Holocausto, la educación sobre el genocidio y la prevención de crímenes contra la humanidad llevan adelante el imperativo moral que impulsó a la hermandad. Que debemos recordar, que debemos aprender, y que debemos permanecer vigilantes contra el resurgimiento del odio que hizo posible tales atrocidades. Las últimas palabras de este relato pertenecen a Miriam Cohen, quien quizás expresó mejor el significado duradero de la hermandad en su última entrevista pública. Éramos mujeres comunes enfrentadas a circunstancias extraordinarias. No teníamos entrenamiento especial, ni recursos especiales, solo nuestra determinación y nuestra negativa a permitir que la injusticia quedara sin respuesta. Si hay una lección en nuestra historia, es que la justicia no es solo responsabilidad de tribunales y gobiernos. Es responsabilidad de cada uno de nosotros. Y no importa cuán oscuros sean los tiempos, siempre hay algo que puedes hacer. Siempre hay una forma de resistir.